Buenos días, hermanos. Me siento muy agradecido de estar con ustedes, de regresar a la que por ahora es mi casa, porque sabemos que en este mundo no tenemos morada fija, ¿no? Pero sí tenemos una morada permanente en los cielos, amén. Entonces la morada del salvo es la iglesia, pero la iglesia no es un lugar, sino son los hermanos, es la congregación, amén, el reunirnos los santos. Pero de todas maneras me siento muy agradecido de estar aquí con ustedes. Esta mañana vamos a compartir. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3. El versículo 1. Hebreos capítulo 3, verso 1. Muy bien. Creo que ya tienen un buen rato sentados, escuchando. A lo mejor alguno ya está un poco como entumido. ¿A alguno no le gustaría ponerse de pie, estirarse un poquito antes de que empecemos? Porque apenas comenzamos, hermanos, ¿eh? A ver, algunos que gusten, vamos a aprovechar, estírense un poquito, pónganse de pie si quiere ahí en su lugar, ¿no? Los demás hagan solidaridad, también estírense, pónganse de pie. Estírense un poquito, agáchense, no sé, ya saben lo que tienen que hacer para desentumirse un poco, ¿no? Uh-huh. Que truene, que suene, que rechine. Dependiendo cómo está su articulación, usted sabe cómo debe sonar. Bueno, también pues gracias a Dios les platico un poco. Allá en Cuautitlán, ya la sede de Cuautitlán era Cuautitlán de Romero, pero ya se cambió a Izcalli de una manera muy baja y, ¿cómo podríamos decir?, tramposa. Algunas personas pelearon por el inmueble para el que la iglesia había invertido muchísimo, era un buen inmueble, pero lo han quitado. Al principio la iglesia estaba muy, muy triste porque estas personas, pues como les digo, de manera tramposa se lo quedaron. Pero, ¿qué pasa? Que el pastor al principio no entendía, el pastor Eduardo Arellano no entendía muy bien. Pues, ¿por qué? Si Dios me dio promesa. Pero cuando vio el lugar que Dios le dio en el centro, ahora es la iglesia de Cuautitlán Izcalli Centro. Entonces, cuando vio el lugar, es de verdad un faro de toda la ciudad. En un muy buen edificio, bien ubicado, donde todo el mundo lo ve y además el que más se ve. Ahí pusieron un letrero gigantesco que dice Iglesia Buenas Nuevas. Todo el día es el paso de muchísima gente, es imposible que no lo vean. Entonces el salón muy bueno, como ustedes pudieron ver en algunas de las fotos. Todavía lo están arreglando, pero lo avanzaron lo más posible. Y él estaba muy feliz por este seminario y me daba testimonio. Ahora ya entiendo la promesa de Dios. Parece que no se escuchó, parece que no se cumplió. Al contrario, Dios cumplió. Entonces dice que el pastor le dio una promesa: en este lugar hasta varios cultos tú vas a tener que hacer para poder abarcar a todos los que van a llegar. Entonces yo pensé, nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? Nosotros también, por la gracia de Dios, tenemos una buena ubicación, bien conectada, y además que tenemos vecinos a los cuales compartirles que han venido a cada evento que hacemos. Entonces, gloria a Dios, yo pensé, echando un poco el corazón podemos agrandar este lugar. Y entonces le invité al anciano Héctor que viniera. Él tiene una constructora y me dijo que pues alguna idea se le puede ocurrir. Viendo este lugar, ya nos dará algunas ideas que podemos hacer para que sea más grande, ¿no? De manera rápida. Aquí también está el hermano Rogelio, él es ingeniero, también nos puede dar algunas ideas. Espero que no sean tan extremas como, bueno, vayan a otro lugar.
Puede ser, si Dios nos envió a otro lugar tenemos que ir, ¿no? Compartiendo la palabra con los hermanos, los vi muy agradecidos y felices, atentos. Me di cuenta lo precioso que es que entre nuestra iglesia haya la comunión, la visita de otros ministros, la alimentación y retroalimentación entre nosotros. Entonces yo aprendía mucho del pastor Eduardo Arellano, él también escuchaba, y cuando tuvimos la conferencia para matrimonios, él se sorprendió, porque no por la conferencia, llegaron muchísimos nuevos a la iglesia. Al principio no llegaban y estaba bueno con que lleguen 2 o 3. De repente le dijeron, pastor, ya llegaron 13 matrimonios, pastor, ya llegaron 8 matrimonios juntos, pastor. Cuando nos dimos cuenta ya eran como 40 matrimonios que habían llegado, nuevos todos. Estábamos muy felices, el pastor estaba, la siguiente semana hacemos otro igual. Sí, él ya estaba planeando, de hecho ya planeó otra conferencia para mujeres, ya planeó otra reunión para matrimonios, ya vio, ¿no? Entonces yo al verlo tan animado, yo dije, nosotros deberíamos tener el mismo ánimo, el mismo gusto. La gente está llegando, entonces darle seguimiento, compartir con ellos. Las hermanas que reciben a los que invitamos, dar los teléfonos o repartir entre los hermanos que quieran compartir, predicar, dar seguimiento a los directivos y encargar a cada directivo llamar a las personas que nos han visitado, preguntar primero cómo está, cómo se encuentra, ofrecer la posibilidad de que se tenga un estudio bíblico para aclarar más el evangelio en su corazón, y poco a poco ellos, no por tratarles de invitar, sino por estar siendo alimentados, van a estar aquí con nosotros como parte de la iglesia, de la congregación. Entonces yo creo que Dios nos va a bendecir en gran manera. En la siguiente semana, ahora yo lo invito a él a que venga y nos comparta la palabra. Creo que él no había venido acá, ¿verdad? Bueno, entonces con el pastor Pablo Shin, o no siendo él el expositor, ¿no? Entonces ahora sí hay que invitarlo a algunos lugares típicos de Guadalajara, denme ideas, ¿no? Él me ha tratado muy bien, entonces yo ahora ya me siento cargado. Ay, Dios mío, lo tengo que tratar igual, ¿no? Lo tenemos, ¿no? Porque somos la iglesia. Entonces me sentí muy feliz con ellos, y también Dios me permitió la gracia, gracias a su misericordia y a las oraciones también de ustedes de la iglesia. Amén. Ya al ratito ya verán, yo creo, la noticia, ya estará puesta allí. Y bueno, pues vamos a comenzar esta mañana. Hebreos capítulo 3, el versículo 1. ¿Listos? Dice así. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hasta ahí.
La Biblia nos habla que el reposo de Dios es la confianza en Él. El reposar en Dios no es un aspecto físico, no es un aspecto material, ni tampoco, si es que existe esta palabra, no es en el aspecto situacional. Nosotros siempre queremos relacionar todo con la situación. Si Dios nos dice que somos justos, queremos ver que somos justos en la situación, ¿no? Si Dios nos dice que somos luz de este mundo, entonces queremos ver que somos luz en la situación. Si Dios le dijo a Abraham que era padre de muchedumbre de gentes, padre de las naciones, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, Abraham quería verlo en él. Y cuando no lo vio en él, trató de formarlo en él, trató de hacerlo con hojas de higuera. Pero todo lo que Abraham hizo se cayó, mas lo que Dios le dio no se cayó. Entonces todo lo que nosotros nos esforzamos por lograr que sea lo que Dios dijo, en realidad está equivocado. Porque si en el corazón tenemos duda de lo que Dios dijo, y para creer en lo que Dios dijo, y para creer en lo que Dios nos ha dado, nos ha heredado, nos ha prometido, nosotros quisiéramos hacerlo y lograrlo para ver si es verdad, desde ahí está un gran problema. Cuando yo recién llegué a la iglesia de Veracruz, notaba una situación común en algunos hermanos. Ellos me decían, pastor, ¿por qué pasó que yo creí? Pero aunque yo creí, las cosas comenzaron a ponerse difíciles. Y cuando yo creí, aunque yo creía y avancé por fe, pero como que las cosas al final no se dieron y al final todo se cayó y fracasó. Entonces, aunque creí, Dios no me ayudó, Dios no me lo dio, Dios no lo hizo. Y yo le dije, hermano, ¿por qué usted dice que Dios no lo hizo, Dios no le ayudó, Dios no le dio? Entonces ellos, ¿qué me contestaban? Pues porque no. ¿No? Es evidente. Y entonces yo podía decirles, entonces, ¿cuándo fue por la fe? Porque si usted entonces está juzgando el que Dios hizo o no hizo, dependiendo de la situación, entonces, ¿cuándo realmente tuvo fe? ¿Cómo puede decir que usted creyó y tuvo fe? Y cuando las cosas sucedieron mal, entonces usted dijo, no funcionó. ¿Entonces eso era fe? ¿Por qué me está diciendo que no funcionó? Ni siquiera ha terminado a ver no ha esperado a ver el resultado terminado. Ni siquiera ha tenido un poco de paciencia, solo porque vio que la circunstancia se fue hacia abajo, entonces dijo, Dios no cumplió, Dios no hizo. ¿Y cuál es el momento de creer? ¿El momento en el que todo va conforme a lo que Dios dice o el momento en el que todo va diferente o contrario a lo que Dios dice? ¿Cuál es el momento de creer? ¿Y dónde se forja la fe? ¿La fe se forja porque las situaciones van viento en popa o cuando los vientos son contrarios? Cuando los vientos son contrarios. Y Pedro caminó sobre el mar. Y cuando caminó sobre el mar dice que vio que los vientos eran contrarios y tuvo miedo y se hundió. Así están los hermanos, ¿no? Y yo les decía, entonces, ¿qué le dijo Jesucristo? ¿Tu problema fue que caminaste mal? ¿Por qué te hundiste? ¿Ese fue el problema? Le dijo, Pedro, porque dudaste. Claro, ¿quién no duda? Pero el asunto es como Pedro también, ¿no? Cuando se estaba hundiendo, clamando al Señor Jesucristo, Jesucristo extendiendo su mano, lo sacó de estarse hundiendo y lo llevó de vuelta a la barca. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando te estás hundiendo, clamas a Jesucristo, te toma de la mano y te lleva a su barca. Amén. Entonces, esta situación o esta manera de ser que nosotros practicamos, aunque según decimos que creímos en Dios, pero luego las cosas cuando no suceden como yo pienso que deben suceder, o no suceden como Dios prometió, como ahora lo que les daba testimonio del pastor Eduardo Arellano. Pero Dios, tú me prometiste que seríamos luz, que seríamos faro, que muchos vendrían a nosotros, pero es que él se aferraba a ese lugar. Pero de repente Dios a la fuerza lo saca. No fueron esos tramposos, sino fue el Señor. Estaba muy escondido y dijo el Señor, aquí escondido no te quiero, ¿no? Vámonos. Y le llevó a un lugar, estuvieron buscando buenos lugares, pero por alguna razón no terminaban de cuadrar, no terminaban de cuadrar. Y cuando han llegado a este lugar, entonces este lugar es muy caro también. No solo es muy hermoso, muy buena ubicación y muy visible, muy bien conectado. Literalmente, como él decía, no, mira, somos un faro aquí, decía el pastor bien contento. A la vez me decía,
aquí tengo que orar muchísimo porque tantos gastos, tan solo el mantenimiento del elevador y también tenemos que pintar todo el edificio y toda la remodelación. Ay, no tiene idea, pastor, aquí tenemos que orar mucho porque hay gastos de todo y como no hay suficiente agua, entonces tienen que hacer una instalación para meter ahí una cisterna o unos tinacos y un presurizador para que suba el agua y bueno, me estaba contando y nada más de que me contaba me dolía la cabeza. Pero de repente, pero pastor, acuérdese, aquí van a venir muchas almas a recibir la palabra de Dios. Vale la pena. Dios le ha dado la fuerza, Dios le dio el lugar, también le dará la salida. Amén. Porque no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. Entonces Dios no le dio este lugar sin la manera de proveer para este lugar. Amén. Pero él estaba gozoso y los hermanos estaban felices, contentos por ver, ¿no? lo que Dios había hecho. Y aunque también tenían un poquito de carga en el corazón, cuando vieron la conferencia para matrimonios, cuántos nuevos habían llegado, los hermanos estaban alegres, el pastor estaba alegre. Ya era tarde, ya estaba yo cansado, pero el pastor estaba con mucha pila. Decíamos a la pastora de broma, pastora, su esposo ¿de dónde se apaga? ¿Por qué estaba tan alegre el pastor por ver tantos nuevos que habían llegado al lugar? Ya estaba haciendo los planes por los próximos 3 meses, seguir haciendo evento para matrimonio. Entonces tenemos este problema. Abraham, tú serás padre de muchedumbre de gentes. Con Sara, tu esposa, te daré una descendencia, y luego tu descendencia será innumerable como las estrellas del cielo, y también como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Pero Abraham veía esto, pero Dios veía esto. ¿Y por qué Dios lo veía? ¿Lo iba a hacer? Para Dios ya estaba hecho. Hoy lo vemos, ¿no? ¿Era verdad o era mentira? Lo que Dios le dijo a Abraham era verdad, solo que Abraham no lo podía ver por estar encerrado en su límite de tiempo. Pero lo que Dios nos está diciendo, Dios ya lo ve porque ya está ¿qué? Ya está hecho. Entonces, si Dios nos ha hablado su promesa, no es algo que Él va a hacer, Dios lo va a hacer. Es equivocado decir Dios lo va a hacer. Dios nos anuncia lo que ya hizo. Entonces para nosotros es algo que, ay, ¿será o no será? No lo sé. Ay, es que mírame cómo estoy ya como muerto, ¿no? Ya así dice la Biblia, que Abraham siendo ya como muerto y de casi 100 años. Pero Dios ya había visto todo y Abraham era el que se angustiaba. Ay, Señor, ojalá mi otro hijo Ismael ande delante de ti, ¿no? El que tuvo de su esfuerzo. Ay, Señor, pero espero que ¿por quién me va a heredar? Yo lo único que veo es Damaseno, Eliezer. Imagínense a Abraham discutiendo con Dios. Con lo que puede ver Abraham, solo puede ver lo de ahorita, lo que está pasando ahora, no puede ver lo que en unas horas va a suceder. ¿Cómo podemos discutir con Dios? ¿Y cómo podemos pretender que Él nos explique detalladamente? A ver, explícame bien porque no entiendo, ¿no? Enséñame los planos porque no entiendo. No, Señor. A Dios solamente por medio de confiar en Él se le puede entender. Porque si Él trataría de explicarnos, ¿cómo le vamos a entender nosotros? Solo nos dice, cree, yo ya lo hice. Entonces, con ese corazón el Señor nos invita a participar de lo que ya está hecho por Él, ¿no? A descubrir el destino que preparó para nosotros. Sí saben, ¿no? Que en la vida de cada uno de nosotros Dios tiene un propósito, un destino, una obra. Y alguno dice, oiga, pastor, pero si en mi destino está preparado para ser vaso de deshonra, para ser como el faraón, en realidad soy uno aquí para enseñar cómo no se debe de ser. No, porque la Biblia da la opción, da al humano la libertad de elegir. Dice, si siembra para la carne, de la carne segará muerte, corrupción. Pero si siembra para el espíritu, del espíritu cosechará la vida. ¿Y qué es sembrar para la carne? Depender de sí mismo, depender de su propio esfuerzo, de su propia capacidad, creer en su propia justicia. Pero ¿qué es sembrar para el espíritu? Confiar en Dios, vivir por el oír la palabra de Dios con fe. Nosotros no somos el centro del universo, hermanos. El centro del universo en realidad es Jesucristo, ¿no? Y el propósito de la voluntad de Jesucristo. Y nosotros giramos alrededor de Él. Mientras estemos girando alrededor del propósito y de la voluntad de Cristo, entonces todo se sostiene preciosamente. Pero cuando nosotros queramos ponernos en el centro, sería el equivalente de quitar al Sol del centro del sistema solar y querer poner a la Luna o a la Tierra.
Entonces automáticamente todo se hace un caos, todo se desbarata, todo se va por allí, ¿no? Finalmente tiene que llegar algo que tenga la masa suficiente para sostener la órbita de todos los planetas y el orden de todo el sistema solar. El único que tiene esa potencia para dar luz, para dar calor, para dar energía, ¿no? Y también para sostener las órbitas en su lugar, el orden del sistema, ya no estoy hablando del universo, sino del sistema solar, pues es la estrella, nuestra estrella que es el Sol. Símbolo bíblico también de nuestro Señor. Pero nosotros somos el símbolo bíblico como la Tierra, como la Luna, ¿no es así? No va en el centro, va alrededor. Cuando giramos alrededor podemos nosotros confiar y creer que todas las cosas están sostenidas por su poder. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le toca a la Tierra? Confiar y descubrir que sus sueños, sus propósitos, sus metas están dentro del corazón de Dios. No soy yo quien tiene que forjarlo, hacerlo, lograrlo, sino Dios. Ni conseguirlo, ¿no? Sino ya Dios lo tiene hecho. Y por otro lado, el miedo que tenemos. Si yo no alcanzo, si yo no logro, si no puedo, si no me sale bien, si termino así como estoy ahora. Entonces este miedo nos invade y nos hace apresurarnos. Como también Abraham, ¿no? El siervo de Dios, el patriarca de la fe, cuando vio que pasaba el tiempo y no tenía hijo, y vio que su esposa era estéril y no se le quitaba, y él también no podía tener hijo con ella, él todavía no era estéril, ella se le ocurrió una idea. Ay, Abraham, ¿por qué no mejor aquí está mi esclava Agar? Ten un hijo con ella mientras todavía puedes, antes de que pase el tiempo y ya no vayas a poder. Y con esa desesperación se forjó, con esa desesperación de Abraham, en ese momento se forjó el conflicto, la guerra que existe hasta el día de hoy en el Medio Oriente. ¿No es así? Un chistecito de desconfiar de Dios de una persona ha forjado una guerra que ha durado milenios, ¿no? Entonces, ahí nace Ismael, de la esclava de Sara, el que siempre va a competir con Isaac, el hijo de Abraham, también el heredero según la promesa de Dios. Entonces en la Biblia aparece la historia de Abraham como un ejemplo para nosotros. Abraham con tanto miedo, con tanta incertidumbre, se desespera y dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces quiere hacer según su camino y entonces le hace caso, ¿no? Al consejo de Sara, que también dice, mi amor, pues es que también, ¿no? Al que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Y camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Entonces, ponte vivo, ahí está mi sierva antes de que tú ya no puedas. Esto es lo que a nosotros nos atormenta. No poder tener la esperanza, tener miedo, porque creemos que lo que alcancemos y lo que logremos va a dictar lo que nosotros somos. Pero no es así. Lo que nosotros somos va a dictar lo que alcanzamos y lo que logramos. Estar seguro de lo que Dios dice en nuestro corazón. Tener certeza de quién Dios dice que somos y qué nos ha prometido y para qué Dios nos ha puesto, qué propósito nos ha dado. Esta certeza por la fe es la que logra que podemos alcanzar las cosas que Dios de antemano ya puso en nosotros. Pero nosotros creemos no que Dios ya puso estas cosas, sino creemos que Dios las va a poner dependiendo de qué tan vivos estemos nosotros. Así nos volvemos cristianos vivos. Como digo, vivos en el mal sentido, ¿no? Astutos. Nos volvemos seres humanos frustrados, astutos, impuros, que de todo sospecha, de todo está compitiendo, peleando, viendo mal a su compañero, viendo la manera de colarse, de obtener un cargo, un título, un reconocimiento, querer sentirse que está avanzando por ver su situación. Pero miren todos aquellos a quienes Dios llamó. Miren a José. ¿José hizo algo para llegar a ser el príncipe de Egipto? ¿Y qué le sucedió con la promesa de Dios? ¿Que iba viento en popa o que parecía que iba hacia todo lo contrario? Y miren a David. El rey David hizo algo para llegar a tomar el reino de Israel, metiéndose con Saúl y queriendo matarlo y con astucias y sembrando discordias y con guerras y con esfuerzo. ¿O solo dejó a Dios la venganza y dejó a Dios el asunto? Y un día hasta fue el mismo pueblo el que llamó a David para que reinara sobre Israel.
Miren a los personajes de la Biblia. ¿Quién tomó algo sin que Dios se lo diera? Y a los que querían tomar lo que Dios no les había dado, ¿cómo terminaron? Entonces nosotros debemos tener seguridad. Lo que Dios nos ha dado, nadie nos lo puede quitar. Nadie y nada. Y también lo que Dios no nos ha dado, nadie lo puede tomar, nadie lo puede agarrar ni sostener. Por eso hay un dicho mexicano que describe muy bien esta situación: flojito y cooperando. ¿No? Desde la confianza en Dios hay certeza, hay fuerza, hay esperanza. Estas son las cosas que construyen lo que Dios ha prometido, y de hecho la seguridad de que ya está construido por Dios es más poderosa para lograr que tratar de lograr. Yo no estoy tratando de lograr lo que Dios me ha prometido. Más bien yo camino hacia un lugar que Dios ya ha logrado. Y yo solamente soy un espectador que camina hacia allá. Las cosas que Dios ha prometido para mi familia, para mi esposa, para mi hijo, yo me he dado cuenta que el afán de nada ha servido. En el momento en el que yo me he preocupado, angustiado por mi hijo, ay, mi hijo va por malos pasos, yo veía la calma y la paz en el corazón del pastor. Pastor, tengo problemas con mi hijo, ¿qué hago con él? A su edad, ¿tú cómo estabas? No, pastor, pues yo estaba muy mal. Y mira, no puedo olvidarme de cuando mi mamá una vez estaba escuchando de alguien que le decía: tus hijos se van a convertir en delincuentes, tus hijos van a ser unos vagos, ¿dónde van a terminar? O en la cárcel o en el anexo. Y no estaba tan mal. Pero mi mamá le contestó: no, de ninguna manera. Pero mira, ¿en qué te basas para decir que no? Y ella dijo: porque mis hijos son de Dios. Yo en ese momento me burlé del dicho de mi mamá y me inclinaba más al dicho de aquella persona que le decía que sus hijos iban a ser unos delincuentes, porque sí, ese era el camino, el destino que teníamos. Pero como si fuese, ¿cómo digo? Como un milagro. Un día Dios tocó la puerta de nuestros corazones. Porque precisamente ese camino tan horrible que llevábamos nos ayudó a fracasarnos de nuestras propias fuerzas, a rendirnos y a arrepentirnos de creer en nosotros mismos. Y nos hizo voltear a ver nuestros ojos hacia Dios. Entonces a mí y a todos mis hermanos, como si fuese el remolino que llevó a Felipe a otro lugar de repente para predicarle a un etíope, el remolino del amor de Dios tomó nuestras vidas. Después mi mamá se preguntaba: hijo, yo toda la vida peleé con ustedes, les hablé, por más que les decía a ustedes, nunca me hicieron caso, vivían como se les daba la gana, hasta llegué a pensar, ella lloraba porque decía: ¿qué hice? ¿No? ¿Por qué? Por mi culpa ustedes están así, ¿no? Y también es un poco de verdad. Pero nada más escuchaste la palabra, llegaste a esa iglesia y entonces parece que me hicieron otro hijo. Y ella estaba muy feliz y me decía: ¿qué te hicieron? ¿Qué te dieron? En parte me da coraje, me da rabia porque yo estoy esforzándome tanto, trabajando tanto por ti y por ustedes, y de repente lo que yo no pude hacer en toda la vida, vino un pastor, vino un líder, les habló y ahora ustedes de repente le obedecen, le escuchan, lo siguen y se han cambiado, y allá lo que yo nunca pude hacer que hicieran acá, allá lo hacen. Y limpian, y lavan, y ofrendan. A mí nunca me han apoyado, pero allá como si fuera su mamá. Y dice: me da gusto ver su cambio, a la vez me da rabia. Porque, ¿no? Claro, ¿no? A mí me dolieron tanto y estos vienen y solo los cosechan como si fueran, no sé, ¿no? Como si fueran duraznos, ¿no? Manzanas, ¿no? Y yo estaba de acuerdo con el dicho de mi mamá porque le dije: claro, es la gran diferencia entre el hombre y Dios. Lo que tú nunca pudiste enseñarnos, guiarnos, inculcarnos, cambiarnos, ayudarnos, aunque se esforzó, yo no digo que no, pero la fuerza del hombre tiene límite, pero ya estaba en la mano de Dios. Cuando Dios nos tomara, trabajar en nuestras vidas, formar nuestras vidas de nuevo.
Literalmente fue un nuevo nacimiento. Entonces, aunque me faltan muchas cosas, ¿no? Pero yo no me desespero porque sé que de ninguna manera aquellas cosas faltan, están hechas. Por eso yo camino hacia un mundo de la certeza, de la esperanza, no hacia un mundo de la incertidumbre, del miedo. Porque yo sé que yo no voy caminando hacia una batalla que a ver qué va a pasar. Sí tengo emoción de saber qué va a pasar, porque sé que de antemano aquella batalla está ganada. Amén. Entonces, si de repente siento la emoción, los nervios, la tensión, pero de antemano yo sé, de alguna manera veremos la manifestación de Dios en nuestras vidas. Así también cuando en Veracruz un día sufrimos una inundación. Y entonces la inundación se había llevado todos nuestros bienes y toda la ciudad estaba destruida, inundada. Bueno, como lo que pasó en Álamo hace poco. Y que nosotros no sabíamos qué iba a pasar con todo lo que habíamos perdido y cómo lo íbamos a hacer para levantarnos. Me acuerdo que en esos días la preocupación era, ¿quién se va a preocupar por arreglarse el cabello cuando tiene sus casas bajo el agua, ¿no? Nuestro negocio era el estilismo. ¿Quién va a venir a arreglarse ahora? Nadie venía. Como por 2 meses nadie llegó a la estética y había que pagar luz. Me acuerdo que me salí a pelear con uno de los trabajadores de Comisión Federal. Llegó a cortarnos. Y yo, ¿pero cómo nos la vas a cortar? ¿De dónde te vamos a pagar? Ve el desastre que tenemos. A mí me mandaron, decía. No, ¿qué te mandaron ni qué nada? No te voy a dejar cortarme la luz porque es mi fuente de trabajo. Si me la cortas luego, entonces ¿cómo te pago? Si no tengo luz en el salón, ¿cómo trabajo? Y no, pues a mí no me importa, a mí me mandaron a cortar la luz. Pues a mí no me importa que a ti no te importe, a mí sí me importa, ¿no? Y ahí me puse casi de que no te voy a dejar cortarme, y se fue bien enojado. Pues te voy a mandar un reporte que no me dejas cortarte la luz y ya ustedes los van a multar y no sé qué. Pues haga lo que quiera, ¿no? Y en medio de esas situaciones, mi corazón estaba en paz. Porque aunque me amenazó de la multa y aunque sí había los problemas, yo me acercaba a mi esposa y le decía, yo solamente quiero saber de qué manera Dios nos sacará de esta. Porque Dios es ¿no? El que en medio de las situaciones difíciles siempre con su mano nos ayuda, nos saca adelante con algún milagro que de alguna manera Él tiene la salida. Pero al no verla nos desesperamos, pero aunque no la veamos, hay una buena práctica, saber que está. ¿De qué forma Dios nos ayudará en esta ocasión? Yo tengo curiosidad, le decía a mi esposa, no tengo duda, sé que lo hará. Y por eso me siento hasta emocionado, le dije. Miraba hacia la ventana mientras le decía eso. Mi mirar hacia la ventana era mirar con curiosidad. Dios, en medio de esto yo no le encuentro salida. No hay manera. Como dije en el seminario, les explicaba a los hermanos, hay momentos en la vida en los que volteamos hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro, y no encontramos por dónde, ni imaginamos por dónde, ni cómo. Pero en esos momentos es muy importante, claro, para mi vista tan pequeña, no existe otra dimensión a la cual voltear. Pero para el Dios, ¿no? Todopoderoso y verdadero, el que habita no en las 3 dimensiones, sino en las 4, las 5, las 11, las 21, las 1000. No es ningún problema desde un lugar que nosotros no podemos ver, ya haber preparado algo para nosotros. Entonces así yo miraba, no viendo nada, pero mirando, Dios, ¿tú cómo vas a ayudarnos en este problema? Y así fue, de manera muy milagrosa. O sea, podíamos ver cuando por fin pudieron sacar toda el agua de donde estaba nuestra casa, que estaba todo inundado. Cuando entramos a la colonia, estaba toda que parecía que habían explotado bombas. Porque el agua cuando entró con fuerza, destruyó todo. Además hubo saqueos. Además ustedes saben, eso queda horrible. Las personas llegaban a sus casas y fuera de sus casas estaban llorando. Porque al ver sus casas destruidas por la inundación, saqueadas y maltratadas y todo perdido, además el sector salud nos recomendó no conservar ni estufas ni refrigeradores, porque contienen un aislante que al absorber, el agua que se desbordó justo en la colonia donde vivíamos era de una canal de aguas negras. Entonces, claro que esas cosas no valía la pena arriesgar la salud, ¿no? Entonces lo que eran refrigeradores y muebles que tuvieran este tipo de aislante que no se puede cambiar porque ya viene integrado y que absorbe, pues nos dijeron eso, tírenlo, no sirve ya.
Y entonces al ver toda la gente cómo todas sus cosas estaban, sus vehículos, ¿no? Solo se ponían las manos en la cabeza y lloraban y entonces yo entraba, yo no había visto mi casa. Yo tenía dos esperanzas. Una, que mágicamente Dios hubiera guardado mi casa. Que cuando yo llegara a mi casa la viera inmaculada por la obra y arte del Espíritu Santo, ¿no? Además estaba en una zona que se inunda, entonces era un poco ilógico. Pero yo decía, no, yo sí quiero llegar y ver que mi casa no le pasó lo de acá, ¿no? Además casas muy bonitas, casas muy buenas, todas destruidas, ¿no? Y yo quería ver qué Dios había hecho. Y por otro lado, la otra esperanza es que aunque estuviera todo mal, de todas maneras Dios sabía cómo nos iba a ayudar. Sí, cuando llegamos a la calle era una de las peores calles afectadas por la inundación y la casa, pues una de las peores casas afectadas por la inundación. Llegaron los inspectores porque llegaron los de Sedesol a ver realmente cuál había sido la afectación y dependiendo de tu afectación te daban una calificación para ver cuánto apoyo recibías. No, cuando vio nuestra casa dijo, no, aquí hay destrucción total. Llegaron y dijeron, ¿cómo ustedes qué tanto nivel de apoyo necesitan? Se asomó y dijo, no. Aquí necesitan todo. Sí, estaba rotas las ventanas, rotas las puertas, los muebles todo estaba terrible, ¿no? Y entonces mi emoción fue saber cómo le vamos a hacer. Pero yo veía a la gente llorar, pero yo tenía en el corazón esperanza y felicidad. Porque son momentos que yo recuerdo con gozo, ¿saben? Recuerdo que son tiempos que pasé con mi esposa, con mi hijo, son tiempos que pasé con mi familia, pasamos predicando el evangelio y los momentos de preocupación recuerdo la mano de Dios sosteniendo mi corazón como diciendo no te caigas, yo te agarro. Entonces todo ese momento, la esperanza de confiar en Dios me dio reposo. De aquí proviene el reposo, hermanos. De la promesa de Dios que como si fuese una mano, un soporte, ayuda al corazón a que no se caiga, sino se mantenga además con esta sensación de un corazón sostenido, agarrado. ¿Ustedes han sentido que se les acaban las fuerzas y como que se quieren caer, pero alguien les sostiene? Esa sensación de dejarte caer un poquito, pero saber que no te caes porque alguien te sostiene. Entonces yo viendo esto le dije, vamos a ver qué sucede. Y cuando íbamos a limpiar no sabíamos por dónde empezar. ¿Cómo limpiamos? ¿Cómo preparamos esto? ¿Cómo lo arreglamos? Y yo soy el menos organizado del mundo, entonces yo no sabía qué hacer. Y llegaron unas personas. Le ayudamos a limpiar y nos entregan esos muebles que quieren tirar. Y yo le dije, sí, adelante, de todas maneras vamos a tirar. Bueno, entonces mañana venimos. Mañana quién sabe si lleguen. No, mañana a primera hora estaban ahí con una camioneta subiendo las cosas y un ejército como de ¿qué? ¿Habrán sido unas 8 personas? 8 personas se metieron a mi casa, empezaron a limpiar, a echar agua, a tallar, a echar cloro, todo dejaron listo en un solo día. Lo que como un mes tardaron otros familiares míos y otros hermanos de la iglesia, que es interesante. Durante el tiempo de la inundación, el pastor que nos dirigía nos visitó, pero cuando preguntó a los hermanos si querían que él nos visitara, la mayoría dijeron, no, ahora no podemos, es una carga, dijeron. El pastor tendría que pensar, así se quejaron, tendría que pensar que ahora nosotros, ¿por qué estamos preocupados? ¿Por qué estamos difíciles? ¿Por qué estamos cargados? Porque tenemos una inundación, tenemos que cubrir gastos, no tenemos dinero, todo se nos vino abajo y él está pensando en venir nos va a costar de ofrendarle para sus pasajes, luego el tiempo que esté aquí, darle los alimentos, darle hospedaje. ¿De dónde si nosotros no tenemos ni de dónde dormir ni de dónde comer? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Al principio cuando los escuché dije, pues sí como que se pasa un poco el pastor. Pero cuando yo le expresé al pastor lo que los hermanos expresaban, porque yo le dije, sí, venga. Pero él me dijo, yo quiero saber los hermanos cómo piensan. Y entonces yo le dije, bueno, la verdad, pastor, los hermanos piensan de esta manera. ¿Qué me dijo? Yo no voy por el dinero. Yo viendo que ustedes tienen necesidad, yo sé que la necesidad que ustedes tienen es la palabra de Dios. Entonces yo les quiero llevar la palabra de Dios. No necesito dinero. Si no quieren que vaya, no me voy. Pero yo pienso que ahora ustedes necesitan la palabra. Y yo dije, ay, Dios mío, es verdad. El dinero no nos va a sostener en medio de esta situación. La palabra de Dios sí nos va a sostener.
Saben, hermanos, la palabra de Dios es más que el dinero. Y entonces yo le dije al pastor, véngase como sea. Él había juntado un poquito de ofrenda que nos enviaron de Toluca. Había habido un taller en Toluca y en ese taller los hermanos que se enteraron, un poquito colaborando, ofrendaron. ¿Cómo usamos ese dinero? Número 1, para que el pastor viniera. Número 2, para pagar el internet, porque era a través del internet que nos manteníamos conectados con la iglesia, para poder tener la palabra. ¿Por qué razón? Escuché aquella palabra. Lo que ustedes necesitan ahora es la palabra. Pero ¿qué pasó? Como era una ofrenda para los hermanos de Veracruz, que en ese tiempo éramos poquitos, era mi familia, era mi familia y la familia de mi esposa. Éramos los hermanos de Veracruz. Y cuando se enteraron que nosotros arbitrariamente, y sí fuimos muy arbitrarios, ¿no? Porque sabíamos que si preguntábamos iban a decir, vamos a dividir el dinero en partes iguales y que cada quien para apoyarse, para sus alimentos, tome un poco. Pero la verdad no era gran cantidad, apenas alcanzó para eso, era poca cantidad. Y era de corazón, pero yo pensé dentro de mi corazón, si yo lo reparto, se lo van a gastar en unos tacos. Y después de ahí se les acaba. Me sentí como la viuda de Sarepta. Justo antes del huracán, yo había recibido la palabra de la viuda de Sarepta. Porque el pastor me estaba invitando a un taller. Por estar yendo a los talleres para el campamento mundial, yo no había atendido el trabajo. Y luego, después de los talleres para el campamento mundial, y estuve ofrendando para los talleres, porque cada vez que iba yo me daba cuenta de la necesidad de comida, de transporte, sobre todo la comida, la renta del lugar donde se hacían los talleres. Me acuerdo que una vez me anunciaron, todos los que participaron a los 4 talleres para voluntarios no van a pagar, porque era como una promoción para que más nuevos vinieran al campamento. Y le dije, pastor, yo asistí a los 4 talleres, a mí me toca la promoción. Y el pastor se rió. ¿De qué habla, hermano? Eso es para los nuevos, me dijo el pastor. Eso es para usted, no es nuevo, usted tiene que estar viendo cómo dar más para que los nuevos no paguen. Y yo, pero ya gasté mucho en todos los talleres, pastor. Yo pensé que era una consideración por tanto gasto. Me dijo, no, hermano, los nuevos no tienen a Dios, pero usted tiene a Dios. Entonces, usted que tiene a Dios, compartir a Dios. Eso es un privilegio de los salvos, de los santos. Usted no solamente va a pagar su cuota, me dijo, va a invitar la cuota de muchos otros. ¿Cuánta ofrenda decidida usted va a hacer? Y yo, ay, Dios mío, pastor, está viendo que he dejado el trabajo, he gastado para ir a los talleres y he llevado ofrenda. Ay, Dios, me sentía cargado. A la vez decía, pues es la verdad, ¿no? Bueno, pastor, apúnteme tanto. Terminé no solo pagando mi cuota, sino hasta ofrendando, ¿no? Y después del campamento el pastor me dijo, hay un ¿cómo le llaman? Sí, un taller para los que se quieren ir de voluntarios a otro país, los Good News Corps. Entonces me decía, en ese tiempo se le llamaba post-taller. Me dijo, pero no se preocupe, yo lo entiendo, ya estará muy cargado. Ya si usted quiere atender su negocio, sus cosas, quédese en Veracruz. Y entonces yo me acuerdo que yo dije, sí, ya era hora, ¿no? Ya eres puro para allá y nada para acá, ¿no? Bueno, ya me quedo en Veracruz. Y en ese tiempo nosotros, precisamente por estar tan apresurados en tanto trabajo de la iglesia, habíamos dejado pendientes muchos gastos. Uno de los gastos fuertes era que nos habíamos atrasado con el pago mensual, ¿no? del vehículo que habíamos sacado. ¿Cómo le llaman? Pues a crédito, ¿no? Y también algunos pagos de cosas que a crédito estábamos cubriendo. Me parece que algún impuesto, algo de Hacienda también del negocio, teníamos que terminarlo de cubrir. Y varias cosas que eran en una estética, la luz es muy alta, ¿no? Entonces, y en Veracruz es muy cara la luz también. Y finalmente, pues todo esto encarecía la deuda que teníamos. Y yo dije, ay, Dios mío, me quedo a trabajar. El pastor comenzó a compartir. Nos reuníamos en internet en ese tiempo, como ahora los hermanos de San Juan de los Lagos o los hermanos de Colima se reúnen a través de Facebook. En ese tiempo nos reuníamos a través de Skype. Y el pastor comenzó a predicar una palabra de la viuda de Sarepta.
Entonces en la Biblia cuenta que un día Elías, que era alimentado por unos cuervos, ¿no?, junto al río, pero Dios secó el río y le dijo a Elías: ya no te alimentaré más con los cuervos, ve a Sarepta de Sidón, ahí yo he dado orden a una viuda para que te sustente. Pero a mí me llamó la atención esto, que en realidad Elías no tiene ninguna necesidad de ir allá a Sarepta, porque a él los cuervos le llevaban comida. O sea, Dios lo sostenía, lo sustentaba. Eso tiene una enseñanza, tiene un corazón Dios, como nos enseña con los cuervos, ¿no? Pero en este caso él no se enfocó en los cuervos, sino en el hecho de que Dios sostenía a Elías sin necesidad de ir a Sarepta, pero en realidad Dios no vio la necesidad en Elías, Dios vio la necesidad en la viuda pobre de Sarepta. Lo interesante es lo que se encuentra Elías cuando llega a Sarepta. Y entonces viene la viuda, Elías entiende es ella, y la viuda dice la Biblia que no tenía más que un puñado de harina y un puñado de aceite en una tinaja, en sus tinajas respectivas, y después de gastarse ese último puñado, se iban a terminar de morir. ¿Por qué? Porque había una gran sequía, porque Dios había mandado a Elías orar para que no lloviera. Y entonces durante años no llovía, ya la viuda estaba, pues ya son 6 años, ¿no? Entonces la viuda ya estaba con el último puñado de harina, el último puñado de aceite, y pues ya dispuesta para morirse. Yo hubiera entendido si Dios lo manda con una persona rica, ¿no? Con alguien a quien le sobre el dinero, a alguien a quien le sobre los recursos, pero justo lo manda a la viuda. ¿A veces ustedes no se han sentido como la viuda? Ay, Señor, ¿por qué a mí? Hay tantos millonarios en la ciudad, ¿por qué me salvaste a mí, no? O algunos, a mí me da mucha risa porque había una hermana. Yo no veo tan bien de que la hermana se enfoque tanto en este tema, pero la hermana suele venir a decirme: pastor, hay que predicarle a fulano y a mengano, porque tienen estos negocios, estas capacidades. Cuando ellos reciban la salvación, van a entregar para el evangelio. La hermana no lo hace por el dinero, la hermana lo hace porque ama el evangelio. Y a veces ve cuánto se necesita para seguir anunciando el evangelio. Y ella dice: no, pues con estos patrocinios, ¿cómo no? ¿No? A veces yo también me inclino así. Cuando de repente veo un hermano que tenga alguien que tenga taquerías, yo le quiero predicar, ¿no? ¿Aquí no hay algún hermano taquero? Vamos todos, hermanos, a predicarle a alguien que tenga taquerías, ¿no? Sí, porque allá, por ejemplo, en la sede central está el anciano Oscar. Él tiene pastelerías, nunca faltan los pasteles. De la misma manera, si hubiera aquí un hermano taquero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo hubiera entendido que Dios manda a Elías a un lugar, a una persona que realmente tiene con qué, pero lo manda con la viuda que no tiene nada. Y entonces esta hermana me da risa porque decía: yo también tenía mucho, pero ya me fracasé, ya no tengo nada. Y de repente la hermana, ella decía, cuando veía llegar alguna persona conocida, que decía: ay, ¿sabe, pastor? Ellos en otro tiempo, ellos diezmaban, ofrendaban tanto porque eran dueños de tanto y tanto, pero ahorita ya. Yo no sé, pastor, ¿por qué siempre cuando llegan a nuestra iglesia ya no hay nada, pastor? Le digo: hermana, por eso, porque cuando tenían con qué, no podían confiar en Dios. Su Dios era su dinero, su capacidad, sus negocios. Pero cuando Dios nos quita lo nuestro, levanta lo suyo. No se preocupe, porque Dios en la vida de todos ustedes va a levantar lo suyo. Amén. ¿Alguno de ustedes no se siente así? Ay, Señor, ¿por qué no llegaste a mi vida cuando yo era dueño de tal, cuando yo tenía tal, cuando nos iba muy bien? Llegaste cuando de plano estoy como la viuda de Sarepta. Por eso, porque Dios nos vio como la viuda de Sarepta. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que Dios quería? ¿Sostener a Elías? ¿A quién quería sostener? A la viuda quería sostener. Entonces Elías viene con la viuda y se topa con esa situación y le dice: esto es lo que el pastor nos estaba predicando, ¿no? Ay, dame por favor un poco de agua. Y eso sí tenía la viuda y dijo: sí voy. Y le dijo: y también una tortita cocida debajo de la ceniza, ¿no?
Una gordita, ¿no? Una gordita judía, ¿no? Ya. Y para esto necesitaba su último puñado de harina y de aceite. Y entonces ella le dijo, Señor, mi Señor, le dice, vive Jehová y vive tu alma, que es el último puñado que yo tenía para mi hijo y para mí y acabarme de morir. A mí esa historia me impresionó mucho por la actitud de Elías. Si yo hubiera sido Elías, que hubiera dicho, no, perdóname, aquí está lo mío, ¿no? Te lo doy, ¿no? Pero Elías, ¿qué le dice? Sí, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, le dice. Y yo cuando vi esa palabra dije, ¿qué no está entendiendo lo que le están diciendo? Le están diciendo, no tengo, y lo último que me queda es para mí, mi hijo y acabarme de morir. Y él dice, sí, hazlo, pero primero hazme a mí. O sea, reacciona, Elías, te están diciendo que no tienen para lo suyo y quieres que a mí primero, dice. O sea, Elías, ¿qué le dice? Sí, pero hazme a mí primero. ¿Qué es lo interesante? Que Elías le está diciendo, haz como has dicho, o sea, hazte lo tuyo y lo de tu hijo, pero hazme a mí primero. Pero ella le está diciendo, solo tengo para mí y para mi hijo. Pero Elías le está diciendo, no, tienes para mí y luego para, como tú me has dicho, para ti y para tu hijo. Eso nos deja una enseñanza. Según las palabras de Elías, Dios no está limitando lo que nosotros queremos. ¿No es así? Pastor, pero es que yo quería ahorrar para esto y para aquello y no me alcanza. Y entonces es como si Dios le dijera, sí, ahorra, sí, para tu vehículo, para tu casa, sí, para tu necesidad. ¿Quién dice que no? Sí, pero dame a mí primero. ¿Sí o no? Porque con Dios el tema es la fe. Entonces cuando yo escuché eso me quedé pensando, sí, Dios quiere darme para pagar mis deudas, pero me están llamando a este taller. Y lo único que tengo es esto poquito que me queda solamente para pagar un poquito de las deudas y luego acabarme de morir en deudas. Pero me están invitando a este taller. Si el pastor me dijo, humanamente me dijo, si quiere ya vea lo suyo, hermano. Pero Dios me estaba hablando. Con esa historia Dios me estaba hablando. Si yo me quedo a ver lo mío, ¿me alcanza? Y es que el pastor mencionó algo. Ahora que lo pienso, ¿lo habrá predicado astutamente por mí? No, él no lo predicó por mí, sino esa fue la palabra que nos compartió Dios ese día. Y entonces el pastor mencionó esto. Fíjense bien, el profeta le dijo, hazme a mí primero, luego haz como tú has dicho, y le dijo, porque esto es la palabra de Jehová. La harina y el aceite de tu tinaja no escasearán hasta que Dios haga llover otra vez sobre la tierra. Y entonces el pastor dijo, fíjense, aquí es donde viene la fe. La mujer, todo lo que tiene, lo último que le queda y es todo lo que ella puede dar, pero en realidad ¿para qué le sirve? Para hacerse una última torta cocida debajo de la ceniza para ella y para su hijo y acabarse de morir. O sea, no le alcanza. Se va a morir de todas maneras. Y el profeta le ha dicho que Jehová le da una promesa, una esperanza. Si yo hubiera sido la viuda de Sarepta, hubiera dicho, este es un charlatán, un abusador, ¿no? Pero ¿cuál era la facultad que esa viuda tenía que no hubiera tenido ningún rico de aquella región? Que si Elías le hubiera ido a pedir a un rico que lo sustentara, el rico iba a sentir, no, te voy a dar de lo mío, voy a perder. Y como el rico se sostiene de su riqueza, de su ganancia, de su bien, ¿no? De sí mismo, el rico iba a sentir, ay, es que estoy arriesgando mi patrimonio, estoy arriesgando mis bienes para darte a ti, no sé hasta cuándo vuelva a llover y yo vivo con esto, entonces, híjole, arriesgar a mi familia para darte a ti, ay, no sé, el rico iba a sentir que pierde, ¿no? Porque tiene con qué y piensa que es eso lo que lo sostiene. Pero ella, lo que tiene, le sirve para sostenerse. Entonces a ella le conviene más apostar por la palabra. ¿No es así? Porque cuando ella ve pero es todo lo que tengo, pero no es nada. De todas maneras me voy a morir. Puede que haya una posibilidad de que este sea un charlatán que me está mintiendo.
Lo peor que puede pasar es que si me miente, me muera. ¿No? Y de todas maneras, con lo que tengo, ¿qué me va a pasar? Entonces, mejor lo invierto, ¿no? Es una apuesta muy arriesgada, a la vez nada arriesgada. Porque lo peor que puede pasar es lo que de todas maneras ya va a pasar. Entonces, si me lo quedo, me muero. Si lo entrego, puede ser que me mienta, puede ser que diga la verdad. Al final, cuando lo nuestro no sirve, entonces nuestra apuesta es muy segura. Por eso Dios no les buscó cuando ustedes eran ricos, poderosos, nobles. Hay una familia de hermanos que son patrocinadores fuertes en algunos aspectos de la iglesia. La mayoría de ustedes los conocen. Y ellos no llegaron a la iglesia siendo empresarios. Llegaron a la iglesia y estuvieron muchos años viviendo mucha dificultad y adversidad. Un día, como milagro del Señor, le dieron al blanco y comenzó su empresa, una de tantas empresas que habían fracasado, una de ellas de repente comenzó a levantarse. Gracias a Dios, después de mucho tiempo y años batallar. Y ellos cuando se levantaron, en el corazón no dijeron esto es mío, sino en el corazón dijeron esto es del Señor. Cada vez que ellos han experimentado problemas que los han llevado al punto de la quiebra, ¿qué es lo que hacen? Predican el evangelio, dan para el evangelio, le llaman al pastor, piden a los ministros oración. Dios los levanta y vuelven a respirar. Ay, vivimos otra vez más, ¿no? Ay, otra batalla que estuvimos a punto de morir. Dios nos ha dado vida nuevamente. Sus testimonios son muy hermosos. De la misma manera Dios, ¿por qué no buscó a un poderoso, a un rico, a un inteligente, a un sabio? Porque ellos viven de lo suyo. Pero Dios buscó a alguien que pudiera agarrar lo suyo y entregarlo como si fuese nada, para recibirlo de Dios. Amén. Entonces Dios nos encontró con matrimonios fracasados, ¿no? Nos encontró con empresas fracasadas, nos encontró con una sabiduría fracasada, con un esfuerzo fracasado, ¿no? Pero ¿qué nos enseña? No te preocupes, desde ahora te vas a levantar no con lo tuyo, sino con lo mío. Pero entrégame lo tuyo. Ay, Señor, pero es todo lo que tengo. Uy, no vaya a ser que me vayas a hacer millonario con lo que tienes, ¿verdad? Automáticamente cuando entendemos la vida de Sarepta, todo lo que tiene, ¿qué es? Nada. ¿Con eso va a sostener a Elías? Elías estaba mejor con los cuervos, ¿no? No era para sostener a Elías, sino para sostener a la viuda, porque Dios la vio que ella ya se iba a morir y tuvo misericordia de ella, no de los ricos ni de los poderosos. Y también el Señor Jesucristo hizo mención de la viuda de Sarepta, cuando explicó quiénes son los que lo reciben. Y dice así: en verdad les digo que había muchas viudas, ¿no?, en el tiempo de Elías, pero Dios lo mandó a esa. O sea, ¿qué quiere decir? Dios a quien llega, a quien no tiene lo suyo. Y finalmente, la viuda, muy sabia, muy inteligente, porque no le quedaba mucho que pensar, ¿no? Dijo, está bien, le haré primero a él. Porque, como dijo Elías, porque Dios ha dicho así: la harina y el aceite de su tinaja no escasearán. Pero nosotros veamos la Biblia, hermanos. ¿En algún momento Dios le dijo eso a Elías? No. Nunca se lo dijo. ¿Eso Elías de dónde lo sacó? ¿De dónde Elías supo que la harina y el aceite de la tinaja de la viuda no escasearían? Porque conocía a Dios. Dios le dijo, yo he dado una orden a una viuda para que te sustente. Y resulta ser que la viuda con la que Dios me mandó no tiene con qué sustentarme. Entonces Elías pudo haber dicho, Señor, como que te equivocaste, esta no es de donde me pueda sostener. ¿No podría regresar a los cuervos? O le hubiera podido decir, ahí no, cuando la viuda le contesta, vive Jehová y vive tu alma, que no tengo más que para acabarme de morir. Y entonces él decir, entonces me equivoqué de viuda. Dios me dijo que tú eras, ¿no? ¿Tú no? No. Si hubiera sido yo, hubiera sido así. Pero Elías confía en Dios. Y por confiar en Dios sabe, no, si Dios me mandó contigo es porque Dios sabe lo que va a hacer contigo. Entonces él no tiene la menor duda. Ella no sabe, pero tiene mucho. Ella se cree que va a morir, pero Elías sabe, porque Dios le dijo que lo va a sostener.
Por eso Elías sabe, no, tú no te vas a acabar de morir. Por eso le dijo con toda confianza, sí, haz tu torta de tu hijo y tuya, pero primero dame a mí. Parece un insensible, pero realmente es muy, muy sensible a la voluntad de Dios. Porque Dios ha dicho así, no escaseará. Y no es que la viuda se convirtió en una millonaria, no es cierto. No es como alguno predicaría, y la viuda se hizo entonces millonaria. No. La viuda siempre tenía un puñado de harina y un puñado de aceite, ¿sí o no? Pero cada vez que metía la mano para hacerle la torta al profeta, había. Y decía, ¿qué pasa? ¿No se acaba esto? ¿Ustedes no se han dado cuenta que a veces nosotros somos así? Cuando parece que ya nos vamos a morir, parece que ya no hay, parece que ya no se va a poder. Esta vez, pastor, yo ya no voy al retiro. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué, hermano, no va a ir al retiro? Es que esta vez sí no voy a poder. Y la vez pasada sí podía, ¿no? No, pero es que esta vez ya, ahora sí ya está más difícil por los disturbios, pastor. Hay disturbios siempre, toda la vida. Pero la guerra, pastor, hay guerra siempre, toda la vida. Pero la crisis, hay crisis siempre, toda la vida. El año pasado igual pensó que ya no iba a ir. El año antepasado también pensó que ya ahora sí ya no iba a ir. El año antepasado también pensó que no iba a ir. Y este año también vuelve a decir, no, esta vez sí no se va a poder. Y le digo, ay, hermanos, ¿no saben reposar en Dios? Primero el corazón cree en la voluntad de Dios. Se pone dispuesto creyendo lo que Dios ha prometido. Luego camina hacia allá. El Señor abre el mar. Amén. Y luego cuando clamas a Él te dice, ¿a mí qué me clamas? Como alguno de los testimonios que dieron hoy, ¿no? ¿A mí qué me dices? Camina, porque yo ya lo hice. Yo estoy contigo. Y eso es lo precioso, por eso Dios nos buscó. No cuando fuimos millonarios, ni tampoco cuando fuimos... Y digo, no, tampoco está prohibido predicarle a una persona que tenga posibilidad. Pero ustedes verán, no son los grandes, poderosos y ricos los que se dan para el evangelio, sino en realidad son los que tienen confianza en Dios. Amén. Son las viudas de Sarepta que dices, no inventes, ¿de dónde? ¿Cómo le hace esta iglesia para hacer estas cosas? Porque tenemos un puñado de harina y de aceite que no escasean, porque Dios nos provee. Amén. Entonces yo les prometo, no yo, la palabra de Dios promete lo mismo a ustedes, hermanos. Algunos hermanos tienen un problema, una fe que es una fe de ilusión. ¿A qué se le dice ilusión de fe? Son hermanos que siempre están pensando así. Ay, si yo fuera el hermano fulano, ¿por qué el hermano es así? No da, teniendo no da. Ay, si yo tuviera lo de ese hermano, ay, yo me daría por completo. Pero ese hermano codo no da. Yo no doy porque no quiera, no tengo. Pero si yo fuera como ese hermano, yo daría, dice. Y yo los veo y me lo dicen. Ay, pastor, yo veo que tal hermano tal hermano fulano y tal familia tienen, pero se aferran. Ay, no, yo no sé cómo pueden tener ese corazón. ¿Cómo pueden tener un corazón tan duro? Si yo fuera ellos, ay, pues, hombre, yo con la mitad de lo de ellos yo viviría. Y con la otra mitad yo la daría a la iglesia. Entonces, aquel hermano, ¿sí o no? ¿Por qué se ríen, hermanos? Estoy hablando cosas imaginarias, ¿no? Cuando yo lo escucho hablar así, el problema, ¿saben qué? Es que en el corazón todo el tiempo él, como en su imaginación, ya ofrendó la mitad de su sueldo, ¿no? En su imaginación, él se queda sin nada y él, si tuviera yo haría todo esto, todo eso se llena su corazón de ese orgullo, de esa jactancia. Pero todos son ¿qué? Pero él ¿cómo se siente? No, yo soy el que gracias a mí sobrevive la iglesia, ¿no? Y todos son sus imaginaciones. El problema es cuando Dios le permite, no da, pero ¿qué dice? Es que yo no soy igual que aquel. O sea, él porque tiene y le sobra, yo no. Pero ¿qué dice la palabra? El que es fiel en lo poco, también en lo mucho. Tocando el tema de la ofrenda. No me gusta tocarlo, pero a veces se da, ¿no? Digo, ya. Y no es algo que yo no haya experimentado también y que no experimente también. No me interesa ver gran cantidad en la caja, sino yo siempre le pregunto a los tesoreros cuántos sobres entraron, el número de personas que colaboraron. Porque, claro, la cantidad es importante por las necesidades que hay, pero yo estoy seguro que la cantidad es un fruto del corazón de fe
y del corazón sensible al Señor. Y entonces yo por eso pregunto sobre la participación de los hermanos. Porque yo quisiera ver no que den mucho, sino que todos con fe, cada uno conforme a su posibilidad, pueda apoyar. Pero a mí me sorprende algo. Hay más o menos reunidos o miembros de la iglesia como unos 80 o 70. Pero cada semana, ¿como cuánto es la cantidad de sobres que ingresan, hermano Roberto? 5 o 6. Vamos a sumarlos, vamos a pensar que cada semana son distintos. Entonces serían unos 20 al mes. 20 al mes. Sí, más o menos. Que estoy seguro que de esos no son 20 al mes, hay uno que repite, ¿no? De entre esos 5 semanales. Cuando yo escucho eso me siento triste. No porque no juntemos, porque al final juntamos, ¿no? Por la gracia de Dios juntamos. Pero ¿qué es lo que a mí me pone triste? El corazón de todos aquellos que no tiene corazón. No es que no tenga dinero, no tiene corazón. Porque para ir al Oxxo siempre hay, ¿no? Porque para una necesidad de repente surge, hay. Para Temu, hay. Para endrogarse cuando va a un lugar y dice, ay, es que esto me encanta, el muñeco de colección tal, me gusta revista o esta cosa, yo tanto la quería, ay, pero no me alcanza, pero hasta hace cuentas. Ay, sí puedo, y saca la tarjeta y fa, ¿no? Y ahí cuando se da cuenta cada mes, ¿no? Para eso sí hay cada mes, pero para el evangelio, para la iglesia, para la casa donde recibimos la palabra de Dios. Entonces, estoy de acuerdo, no todos tienen la misma capacidad, pero Dios dio orden para que una viuda sustente, ¿no? Ahora dijeras, bueno, es como esas iglesias donde el diezmo es para el pastor. Es como esas iglesias en donde el pastor lo usa me estaban contando allá en Ciudad de México, una hermana que daba testimonio que la iglesia donde iba antes les decía ni siquiera el pastor, la esposa del pastor, les decía, ¿ustedes creen que con su diezmo a mí me alcanza para esta ropa? Yo con lo que ustedes me dan, yo no compro en Suburbia, les decía. Pues yo sí compro en el tianguis, no hay problema, ¿no? Pero, o sea, no como aquellas iglesias donde realmente eso se refleja en las cuentas en las Islas Caimán en la caimaneada del pastor, ¿no? No de ese tipo. Aquí se rinde cuenta, se da explicación de los gastos. La ofrenda no es para el sueldo, es más, los ministros no tienen un sueldo como tal de la ofrenda de la iglesia, y al contrario, el ministro debe colaborar con fuerza también para el evangelio, siendo ejemplo de los hermanos. Entonces, y debe vivir sin insinuar por la fe, no pidiendo para sus necesidades personales, sino buscando al Señor. La enseñanza honorable de nuestra iglesia, de nuestra misión, que lo que los hermanos entregan y dan para la iglesia es para el uso de la iglesia del evangelio, para las necesidades, para la difusión del evangelio. Entonces los hermanos conocen esto de cerca, han ido al seminario, conocen, ¿no?, cómo se usa, cómo se ocupa. Y en mi corazón me lamento cuando yo veo esto. No que no haya dinero. Si no hay dinero, entonces entraría poco. ¿No es así? Porque aunque sea un poco, pero la viuda de Sarepta tiene un puñadito, ¿no? Pero el problema no es que no haya dinero, el problema es que no hay corazón. No hay interés, porque para lo que tiene interés, hasta se endroga. Pero para lo que no le interesa, ¿qué problema? Toma a la iglesia como aquel de la calle que viene pidiendo y dice, ay, sí, luego le doy. Eso no es así. Y en este sentido es lo que a mí me pone nervioso, nervioso, ¿cómo podríamos decir? Pensativo, reflexivo hacia cómo estamos viviendo. ¿Realmente no haya dinero? No es problema, entonces puedo ofrendar hasta aquí, ¿no? Pero el problema no es que no haya dinero, sino no entra nada, cero. Nada yo colaboro con la iglesia, con la ofrenda, con el diezmo o con alguna solicitud. Entonces, ¿qué significa? ¿No hay dinero? No, porque como sea, hay, pero no tiene corazón, no sabe qué ha recibido,
no sabe qué vida Dios le ha prometido, le ha dado. Y por otro lado, lo más importante de todos, no es nada de esto, sino el creer que ¿quién me sostiene? En la Biblia hay la historia donde una viuda llega y da su ofrenda. Y entonces el Señor Jesucristo vio que muchos ofrendaban, dice la Biblia. Este es un tema sano y es un tema espiritual de la vida de fe. No es un tema malo. El problema es que el falso evangelismo y el falso cristianismo ha provocado que sea un tema ya como de que todo el mundo se asuste y nadie lo quiera ni tocar. Pero yo, ¿por qué tendría que tener miedo de tocar un tema que la Biblia toca con toda libertad si vivimos transparentes y honestos delante de Dios? Entonces, aquí el Señor Jesucristo tocó el tema. Muchas veces Jesucristo lo toma. Y vio a todos los que ofrendaron y le preguntó a sus discípulos, ¿cómo ven? Para ustedes, ¿quién ofrendó más? Y entonces la lógica es decir, no, pues el rabino fulano, ¿no? Porque el rabino fulano tiene con qué, ¿no? Ay, no, pues seguramente el empresario sutano es el que más dio. Y Jesucristo, ¿qué dijo? En verdad les digo que ninguno ofrendó más que esta mujer. Porque todos dieron de lo que les sobraba, pero esta mujer dio de su sustento todo lo que tenía. Lo que a mí me sorprende no es lo que dio, la cantidad no importa en ese pasaje. Lo que me sorprende es que ¿por qué una mujer daría su sustento si no tiene? Es como la viuda de Sarepta. Ya que lo que yo tengo no me alcanza, necesito la ayuda de Dios. Jesucristo no la dejó desapercibida. Cuando ustedes ofrendan con la fe, Jesucristo no los deja desapercibidos. Él se da cuenta, ay, fulano mengano, lo que les sobra dieron nada más porque el pastor los presionó. Pero fulano, sutano y perengano, realmente no tiene, pero aún no tiene, pero con fe espera en mí. Yo lo apoyaré. Hermanos, no son cosas que yo no haya experimentado. Ese día yo les estaba contando mi testimonio, ¿no? El pastor estaba predicando sobre esta viuda de Sarepta y yo estaba escuchándolo para mí. Y decía, esta viuda dio lo que tenía porque lo que tenía no le alcanza, pero se dio cuenta, Dios me quiere ayudar, siendo sensible, dio todo lo que tenía que en realidad no era nada. Precisamente el profeta lo recibe, bueno, en forma de tortita cocida debajo de la ceniza, y Dios permite que nunca escasee. Yo entendí, Dios no me está prometiendo hacerme rico, como en muchos lugares te prometen, ¿no? Que entonces tú serás Bill Gates o Elon Musk o algo así, ¿no? No, pero Dios me está prometiendo que siempre me sustentará, siempre me ayudará, siempre estará conmigo. Y eso, suficiente. Si yo cada vez que yo meta mi mano en la tinaja, ahí hay, suficiente, Señor. Así hemos vivido, ¿no? ¿Y qué pasó? Entonces, en mi corazón llegó un entendimiento, el taller. Irme a aquel taller. Ahora es lo último que me queda esto y luego acabarme de morir. Pero si yo me voy allá, ¿Dios no me sostendrá? Y entonces yo me fui al taller, le llamé al pastor, pastor, me voy al taller. Hermano, pero yo lo he visto que usted ha dejado muchos sus asuntos, ya atiéndalos. Pastor, pero yo escuché esta palabra, así, le di testimonio y me dijo, bueno hermano, si Dios le dio la palabra y tiene la fe, ¿yo cómo la puedo retener? Adelante, entonces que sea conforme a la fe de usted. Sí, y fui y le dije a mi esposa. Y mi esposa, pero mi amor, pero es que ¿cómo se te ocurre? Esta semana tenemos para recuperarnos. Y luego le dije a mi cuñado, y mi cuñado, estás loco, por eso te digo que tú estás un fanático. Pero es que yo les decía, pero Dios me dio la palabra, pero no me entendían. Pues, ¿no? Hablo en chino. Y de repente mi esposa me dijo, bueno, si es por la fe, entonces, pero no es tu locura, no es mi locura, Dios me dio la palabra. Bueno, entonces si es por la fe, adelante, ve. Y ya fui. Fue en el transcurso de ese taller que llegó el huracán y llegó la inundación. Y yo por eso tenía esperanza de que cuando yo llegara a ver mi casa no la encontrara destruida. O sea, todo se cayó. Por eso les estoy contando la historia, de dónde viene. Que yo estaba ilusionado, Dios, porque Dios me prometió que me va a sostener. Y cuando llego a mi casa y la veo así,
Yo hubiera podido hacer como los hermanos de Veracruz, ¿no? Que les estaba contando. ¿Por qué si yo creí pasó esto? Pero en mi corazón había una certeza, una seguridad. No, esto no está terminado aún, ¿no? Aquí no termina. Y sentía, ¿no? Dios, ¿cómo me vas a ayudar? Así es una historia que muchas veces ya les he contado a ustedes. Finalmente los de Sedesol, a los hermanos que tuvieron queja en el corazón con la llegada del pastor. Porque yo le dije, véngase. ¿Y con qué lo iba a sostener? Mi puñado de harina, mi puñado de aceite. Pues no me queda mucho. La ofrendita que habíamos juntado, que le llevaron los hermanos, cuando ellos se enteraron que yo la destiné a comprar los pasajes del pastor y a pagar el internet, ¿y por qué tomas derechos sobre lo que no es tuyo? No, hombre, se me armó la remambaramba. Yo les dije, pero hermanos, la palabra es la que nos sostiene, ¿no? Y ellos, no, qué palabra ni qué nada, no tenemos ahorita nada. Esos días, como un mes habrá sido que estaríamos yéndonos no había agua, entonces teníamos que irnos a bañar a los albergues. Y también no había comida, teníamos que agarrar de las despensas que llevaban a los albergues. Un garrafón de agua en esos días valía 200 pesos, 300 pesos. Entonces aprovechaban porque no había de dónde sacar el agua, las purificadoras no estaban trabajando, no podíamos entrar ni salir. Cuando el pastor quería ya regresarse a su ciudad, no podía porque estaban bloqueados los caminos por el agua, esta vez no por disturbios, ¿no? O sea, un desastre. Pero el pastor, ¿qué nos dijo? Dediquen en predicar el evangelio. Si Dios no me deja irme, hermanos, vamos a predicar. Y entonces comenzó a decirnos, vengan, vamos a los albergues. Y entonces yo cuando les dije a los hermanos de la iglesia, vamos a predicar, estás loco, tenemos que trabajar. Pero ¿cuál trabajo? No hay dinero y tú todavía piensas en irte a predicar, y si viene un cliente y no lo atiendes, entonces tú no piensas que la casa que renta yo se la rentaba a otro hermano. Y el hermano, si tú no le pagas, ¿cómo le va a hacer? Y la casa está destruida, tienes que irla a limpiar. Así me reclamaban. Y la casa se va a deteriorar y no es tu casa, si fuera tu casa todavía, pero se le estás deteriorando a otro hermano. Me presionaban para que yo no atendiera al pastor, que no atendiera la predicación, sino que me enfocara en tratar de solucionar mi asunto. Y también me decían, Sedesol está en tal lugar, pusieron una caseta, ahí vamos para que nos den los apoyos del gobierno. Y iban, yo les decía, pero tenemos culto. Y ellos decían, nosotros te dijimos, el pastor viene en un momento, el peor momento, porque nosotros tenemos que buscar cómo solucionar. Y yo me quedaba solito, mi esposa, yo y el pastor y mi mamá. Ella sí se quedaba con nosotros. Y estábamos los 4 y el pastor decía, ¿por qué no vienen los hermanos? Pastor, porque se fueron, porque hay una caseta de Sedesol que en tal horario va a estar atendiendo, ¿no? Y fueron a inscribirse para recibir los apoyos y el pastor decía, bueno, los entiendo. Bueno, pero él compartía. ¿Qué certeza llegó a mi corazón? Nosotros no vivimos por los bienes, vivimos por la palabra de Dios. Allí está nuestra esperanza, ahí están las soluciones, incluso ahí está lo material. Y yo tenía esa expectativa, ¿cómo Dios va a hacer? Yo quiero descubrirlo porque era un mundo que yo no conocía. Era nuevo en la iglesia y quería saber esos testimonios, esas historias que tanto me cuentan. ¿Son verdad? ¿Son reales? Yo quería ver. A la vez no tenía duda, sabía que tenía que ser verdad, de otra manera me iba a morir, ¿no? Y entonces así estuvimos con el pastor. Cuando ya se tenía que regresar y no se regresa que por las inundaciones, entonces nos quedamos y a predicar, los hermanos más pusieron los pelos de punta. El pastor se quedaba ahí en un rinconcito porque en ese tiempo, como todos perdimos la casa, lo único que no se perdió fue la estética. Ahí vivimos mi familia, mis suegros, mi cuñado, ¿no? El pastor, todos en la estética vivíamos. Y así pasábamos días, aunque supuestamente eran complicados, y luego yo ahí tuve que aprender a comer sardina, porque era lo que había en los albergues, sardina y atún, que no me gustaban nada, pero esos días los recuerdo muy felices comiendo sardina y atún. ¿Por qué lo recuerdo feliz? Porque tenía la esperanza puesta en lo que Dios iba a hacer. Un poquito no estuve tan feliz cuando tuve que pelear con el de Comisión Federal, ¿no? Sáquese, no, que usted, que yo. Ese día milagrosamente juntamos lo de la luz, ese mismo día la fuimos a pagar.
Ahí fue cuando me reclamaron, el dinero que teníamos, ¿por qué no lo usamos para pagar nuestras deudas? Es que pagué el internet, le compré los pasajes al pastor. ¡Ah! Contigo no se puede, fanático, loco, ¿no? Por tu culpa todos estamos padeciendo. Y bueno, ¿qué pasa? Finalmente el pastor ya se liberan los caminos, se regresa, me dice, hermano, ahora sí vaya a su casa. Quitaron el agua del fraccionamiento, fuimos, todo estaba destruido, no encontré un lugar lindo, todo destruido. Pero estas personas nos ayudaron a limpiar, vino sede sol y no hice nada de verdad. Ellos limpiaron, ellos ordenaron, vino sede sol, ellos nos apuntaron. Y el día de los apoyos, cuando estábamos en el culto, de repente llama a mi cuñado, Benjamín, los de Sedesol están allí hasta tal hora, tienen que irse ahora mismo porque si no dicen que el apoyo va a llegar hasta dentro de meses. Ay, entonces todos los hermanos, ¿en serio? Se pararon, se fueron, pero ya era lo último del culto. Y yo le dije, no, cuñado, porque Dios lo que nosotros necesitamos es la palabra, le dije. Y me dijo, ¿qué estás loco tú? Por faltar a un ratito de un culto por una necesidad, una primera necesidad. Por tu culpa tu familia va a sufrir, te los llevas entre las piernas y así. Ay, estás loco. Le dije, no me voy a ir del culto. Cuando el pastor termine de orar, entonces ya me voy. Ay, qué exagerado, por eso luego no los quieren, porque son bien religiosos. Horacio, aunque no me dieran el apoyo, pero si yo tengo la palabra, lo tengo todo, le dije. Se llama Horacio, mi cuñado. Y entonces así, finalmente ya colgué, bien enojados, todos se fueron, también viéndonos como, ay, estos exagerados, ay. Pero fue increíble porque nosotros llegamos después que todos, y sí, ya se habían ido. Pero justo el que le tocaba nuestra calle se fue un poquito antes a comer. Y para reponer el tiempo que se tomó para irse a comer antes, pues vino otra vez a ver si encontraba a alguien. Nosotros preguntamos, no, que ya se fueron, ya nosotros nos íbamos a ir, cuando de repente dijeron, es el muchacho que va por allá. En acento jarocho, ¿no? Es el muchacho que va por allá. Y entonces ya le llamaron, ellos son los de la casa, que no sé qué. Había un problema, que como la casa era rentada no nos correspondía a nosotros, sino al dueño de la casa. Pero realmente los que vivíamos en la casa y los que estábamos las cosas y reponer nuestra vida éramos nosotros. Pero él dijo, ya, no importa. Nos hizo firmar unos papeles y nos dio ahí el apoyo. 2 apoyos nos dieron, ¿no? Todo lo que nos tenían que apoyar nos dieron. Y entonces nosotros estábamos bien contentos, sí, ¿no? Con esto ya nos recuperamos un poquito. Y ya fuimos a ver a nuestra familia, que se fueron antes supuestamente para recibir el apoyo y que no se los fueran que no se fueran a perder de eso. Y cuando llego, bien contento, yo con mi sonrisota, sí nos dieron el apoyo, ¿no? Porque pensaban que no. Yo iba a testificarles, ya ven, aunque yo, ¿cómo era mi testimonio? Aunque yo falté, pero por esperar en Dios y en su palabra, Dios me dio. Y les estaba dando testimonio, pero ellos los vi como con caras como... Y me vieron así como diciendo... como que les cayera yo gordo, ¿no? Y entonces yo les preguntaba, ¿qué pasa? Yo pensaba que a ellos también les habían dado. Mi testimonio era que a mí también, ¿no? Aunque yo me retrasé por estar en el culto. Y entonces de repente ellos que me dicen, no nos dieron nada. Todos no nos dieron nada, mis suegros no nos dieron nada, a nadie le dieron nada. ¿Y por qué? Y mi cuñado estaba ahí todo, no nos dieron nada, ¿no? ¿Qué pasó? Se inscribieron tantas veces en tantos stands, en tantas oportunidades, que el sistema automáticamente cuando veía a alguien repetido lo interpretaba como fraude y lo eliminaba. Entonces tenían que volver a iniciar todo el proceso. Pasaron como 3-4 meses antes de que a ellos les pudieran dar su apoyo por el que tanto pelearon y lloraron. ¿Sí era fraude, pastor? ¿Sí era fraude? ¿Qué pasó? Y ahí yo me di cuenta, lo que nosotros necesitamos es la palabra de Dios. Eso quedó marcado en mi corazón. Ahí pude entender el dame a mí primero, ¿no? Y haré que la harina y el aceite de tu tinaja
No escaseen hasta que pase la inundación o hasta que pase esto o aquello. En el momento parece que Dios no nos está escuchando, que al contrario, parece que al revés de lo que nos prometió. Pero eso es mentira. Eso es el momento en el que se forja realmente el confiar y el creer en Dios. Porque es el momento en el que nos damos cuenta, si esto ha de solucionarse no será por mí, será por Dios. ¿De dónde viene el reposo? El reposo proviene de mirar a Dios. El que nosotros no creemos en las obras no significa que no vamos a hacer obras. El que nosotros no creemos en las obras no significa que en nuestra vida no va a haber manifestaciones poderosas. El que nosotros no creemos en las obras y que nosotros creemos en el reposo del Señor no quiere decir que nosotros vivimos como flojos. Simplemente no dependemos de la carne. Eso es. Aunque ustedes vean a algunos de nuestros hermanos y ministros trabajando duro, no es su trabajo, no es su obra. Es la obra del Señor en ellos. Y aunque vean a alguno que pareciera que está muy tranquilo cuando todo se está cayendo, no es que no se estén cayendo las cosas, es que sabe que Dios al final está trabajando. Y finalmente el reposo consiste no en que no hagamos nada, consiste en que aunque vamos haciendo, pero sabemos que Dios nos está sosteniendo y ayudando, que la carga no es mía sino del Señor. Aquí está el reposo y el verdadero renunciar a nuestras obras, creyendo que si Dios es el que sostiene, no tengo por qué cargarme. Pero no quiere decir, no, como Dios es el que hace, pues no hago nada. Pues me rasco la panza y pues total, la gracia, ¿no? La gracia, si dice que si meto la obra es pecado, ¿no? Pues entonces no meto la obra, ¿no? La Biblia no está hablando en ese sentido. La Biblia está hablando en el sentido, Dios obra a través de nosotros. Amén. Y cuando obra y cuando nos empuja, aunque nosotros veamos nuestro límite, nuestra falta, aunque veamos que la situación es muy alta, creer que aunque nosotros somos tan pequeños, pero Dios no lo es. Dios está conmigo. Aunque vea mi cuerpo ya como muerto, ¿no? Y la esterilidad de la matriz de Sara, o mi tinaja que está vacía, pero Dios no me está mandando a obrar con lo mío, sino con lo de Él. De esta manera Dios nos llama, nos convoca por la fe, no por la situación, no por las obras. ¿Amén? De esta manera se vive por fe y no por obras. Entonces yo podría decir, muéstrame tu fe. A alguien que me diga, no, que las obras. A ver, pues muéstramelas. Yo te muestro obras. Si tú quieres obras, yo te las puedo mostrar. Pero estas no vinieron de mi obra, vinieron de confiar en Dios. Pero tú tanto hablas de las obras, a ver, entonces enséñame tu testimonio, tu ejemplo, a ver si es cierto, que muy y tan, ¿no? La esperanza, la seguridad, la certeza son más poderosos para obrar en nuestras vidas que nuestro afán, que nuestro esfuerzo. El que confía en su esfuerzo tarde o temprano se topará con pared, se frustrará, verá su límite, llorará y sufrirá por no poder alcanzar aquello que tiene delante, porque con lo suyo no puede. Pues entonces ese sea el momento de voltear la mirada hacia Dios. Amén. Hoy compartí Hebreos capítulo 3. Habla de la tentación en el desierto. Un poco más en el culto de la tarde voy a detallar. Pero ¿qué les quiero decir? Este es el momento en el que Dios le dijo al pueblo de Israel, entren a la tierra prometida. Pero ellos, por ver que la tierra prometida estaba llena de gigantes, de ejércitos entrenados, ciudades amuralladas, ejércitos armados, decían, es tierra que traga a sus moradores. Es tierra que nos trajo aquí. Es lo que te dijimos, Moisés, que no nos trajeras aquí para morir. Mejor nos hubiera sido morir en Egipto que morir en este lugar. Y querían regresarse para Egipto. Se parecen a nosotros. Cuando recibimos la salvación, gloria a Dios, el Señor me salvó, Señor, toda la vida te viviré agradecido contigo, Señor. De aquí es un parteaguas en mi vida, en mi caminar contigo, se ilusiona, se esperanza, gloria a Dios, me quitó mis pecados, ahora caminaremos juntos, Señor. Luego cuando un poquito hay problemas, ¿qué? ¿Por qué desde que recibí la salvación tengo más dificultad? Me persiguen, no me entienden, me dejaron, me pasó esto. Parece que recibí la salvación para morir en este desierto. Eso es lo que yo te dije, que mejor estaba yo cuando era pecador. Me salían más las cosas, claro, porque te acostumbraste a vivir con tu astucia.
y ahora tienes que aprender desde cero a vivir por la fe. Y mientras aprendes a caminar de nuevo, te caes, te tropiezas, te duele, pero vas a aprender a caminar en verdad, no como antes, que caminabas como esclavo. Y en lo que vamos aprendiendo a caminar por fe es normal que nos raspamos, ¿no es así? Sí, el que aprendió a tocar la guitarra o el piano con un dedito ya se acostumbró a tocar así, le sale bien, pero finalmente así no se toca. Y nunca podrá realmente ser libre tocando con un dedito, no le alcanza. Cuando le quieren enseñar a tocar con todos los dedos, dice, pero a mí me sale mejor con un dedo. No, el maestro le da manazo, no, con todos los dedos, pero soy muy torpe con todos los dedos, claro, porque tienes que aprender otra vez. Alguno es muy torpe con la fe, no se preocupe, está aprendiendo. Amén. Yo también estoy aprendiendo, soy muy torpe con la fe, pero gracias a Dios es por gracia. Amén. Dios nos sostiene, nos ayuda. Amén. Entonces el pueblo de Israel que decía, mejor regresar. Me recuerda a muchos hermanos. Mejor estaba yo cuando era pecador. Pues te ibas a ir al infierno. Pues nada más por eso. O sea, sí agradezco la salvación, pero ¿por qué? Ay, hermano, ¿no? Y Dios le invita a entrar a la tierra prometida, pero ellos quieren aferrarse a la situación. No podremos, no lo lograremos, así están, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de entrar a ese lugar. Es muy grande, muy alto. Esa es la maldad que Dios les habla allí. La tentación en el desierto. Les dice, ¿cuántas veces vieron mis obras? ¿Cuántas veces ustedes vieron que yo los ayudo? Y otra vez tienen miedo y no me creen. Ay, me recuerda cada vez que vamos al retiro, ¿no? Pastor, el año pasado sí, ¿cuántas veces han visto que Dios les ayuda? Pero cada año siempre es lo mismo. Pero esta vez no voy a lograrlo. 40 años han visto mis obras, dice la Biblia. Y aún así, ¿no creen? Es que esta vez sí, los gigantes son muy altos y las ciudades son muy, muy poderosas. ¿Cómo vamos a conquistar? ¿Por qué razón la tierra prometida está llena de obstáculos? ¿No tenía que ser que entraran a un lugar de delicados pastos? ¿Por qué aquella tierra prometida está llena de problemas? Porque la tierra prometida no es una situación, es el reposo en el corazón, el confiar en Dios. Amén. Porque si ellos entraron a una tierra prometida de delicados pastos, creerían que son los pastos los que los sostienen. Cuando los pastos cambien, ¿no? Por piedra o por tierra, entonces van a sentir que su corazón se cae. Pero cuando entren en una tierra que aunque está llena de gigantes y de ciudades amuralladas, Dios les ayuda, se darán cuenta, no dependemos de la tierra, dependemos de Dios. Y el reposo verdadero nunca se aparta porque no es un reposo que depende de la situación, sino de Dios. Amén. Y aprenderán a ser libres de la situación, no esclavos ni arrastrados de ella, sino que la superan siempre porque tienen Dios. Entonces Dios nos está llamando a un reposo así, un reposo de creer que todas las situaciones se pueden superar porque lo tenemos a Él, no de que no haya situaciones. Mientras estemos en este mundo, las situaciones vendrán, pero tenemos a Dios. Amén. Y con eso avanzamos, y Dios nos manda a avanzar, para que Dios nunca se haga pequeño en nuestros corazones, sino siempre esté grande. Y nuestra capacidad, pequeña, no importa, pero nuestro Dios grande. Así avancemos hacia la voluntad del Señor, veremos la gracia, la gloria de Él. Amén. Bueno, vamos a cantar un himno.